Mis manos, manchadas por el barniz y con el mapa de 78 años grabado en la piel, guían las suyas, todavía torpes e inseguras, sobre la delicada curva de una faja de arce. Le digo en voz baja: Leo, no presiones. No se trata de forzar la madera, sino de convencerla. Siente la veta. Escucha cómo cede bajo el filo de la cuchilla. Él asiente, con la concentración frunciendo su joven ceño, intentando descifrar un lenguaje que no se habla con palabras, sino con el tacto y una paciencia infinita. Mientras observo cómo sujeta la gubia, con demasiada fuerza al principio y luego con un miedo casi reverencial, me pregunto qué es lo que realmente le estoy transmitiendo. ¿Es solo la técnica para construir un violín, un conjunto de medidas y procedimientos centenarios? ¿O es algo más profundo, algo sobre el valor de crear algo duradero en un mundo obsesionado con lo efímero? Cada viruta que cae al suelo de mi taller parece susurrar una parte de la respuesta. Mi vida entera ha transcurrido entre estas cuatro paredes, un santuario de silencio solo roto por el rasgueo de la garlopa. Soy Elías, un luthier jubilado que creía que su arte moriría con él. Pensaba que la devoción que exige este oficio era incompatible con la prisa de las nuevas generaciones. Entonces apareció Leo, empujado por su abuelo, un viejo amigo. Necesita mancharse las manos, crear algo real, me dijo. Al principio fui escéptico. Vi sus auriculares, su mirada inquieta, y vi todo lo que yo no era. La impaciencia, la distracción, la costumbre de obtener respuestas con un solo clic. Le hablé del polvo, de los cortes, de la frustración, esperando que se asustara y diera media vuelta. Pero en sus ojos vi una chispa de genuina curiosidad, no de arrogancia. Aceptó el reto, y yo, movido por un impulso que no supe descifrar, acepté enseñarle. Quizás era yo quien necesitaba un propósito. Nuestra primera lección no fue sobre herramientas, sino sobre árboles. Lo llevé al almacén trasero donde apilo los tablones de abeto y arce que he coleccionado durante décadas. Le enseñé a leer las vetas como si fueran las líneas de la vida, a golpear suavemente la madera con los nudillos para escuchar su resonancia, su promesa de música. Este abeto, le expliqué señalando un tablón pálido y recto, proviene de los Dolomitas. Sus fibras son densas y uniformes, perfectas para la tapa armónica. Cantará con una voz clara y potente. Leo escuchaba, pero su mano se desviaba a menudo hacia el bolsillo donde guardaba el móvil. La conexión entre un árbol en una montaña lejana y el sonido vibrante de un violín le parecía un concepto abstracto, casi mágico. Su mente, acostumbrada a la lógica binaria y a la inmediatez digital, luchaba por asimilar que algunas cosas, las más importantes, necesitan tiempo para crecer y revelar sus secretos. El primer desafío práctico llegó esa misma semana. Le entregué una pequeña pieza de arce y una cuchilla de tallar. La tarea era simple: practicar el vaciado, aprender a sentir la resistencia de la madera. Lo observé desde mi banco de trabajo, fingiendo estar ocupado. Sus movimientos eran bruscos, impacientes. En lugar de deslizar la cuchilla, la clavaba, arrancando astillas. En un momento de frustración, aplicó demasiada fuerza y la cuchilla se deslizó, creando una profunda muesca que arruinó la pieza. Vi la decepción en su rostro, la misma que había visto en el mío 50 años atrás. Me acerqué con calma. La madera tiene memoria, Leo. Esta cicatriz ya no se puede borrar, pero tú también. Ahora tu memoria sabe qué movimiento no debe repetir. Esta no es una pieza arruinada, es tu primera lección. El conocimiento que se queda no es el que se dice, sino el que se experimenta. ¿Tienes tú también algo valioso que enseñar? Los días siguientes se convirtieron en un lento ritual de aprendizaje centrado en lo más fundamental: las herramientas. Para mí no son meros objetos de metal y madera, son extensiones de mis manos, cada una con su propia historia y personalidad. Le presenté la garlopa,
enseñándole a afilar su cuchilla en la piedra de agua hasta que pudiera cortar el vello del brazo sin esfuerzo y a ajustarla con pequeños golpes de martillo para obtener virutas finas como el papel de seda. Leo, acostumbrado a interfaces intuitivas y al comando de deshacer, luchaba con la fisicidad y la permanencia de cada acción. Sus primeros intentos de alisar una superficie dejaban más surcos que planicies, y la frustración era un visitante frecuente en su lado del taller. Yo insistía, con una paciencia que a mí mismo me sorprendía, en la importancia de la repetición, en la memoria muscular que solo se construye a través del fracaso y la corrección constante, hasta que el cuerpo actúa sin que la mente lo ordene. No se trata solo de mirar, Leo. Tienes que escuchar, le repetía a menudo mientras trabajábamos juntos en el banco. Él me miraba con extrañeza, como si le estuviera hablando en un idioma arcano que no podía descifrar. Para él, escuchar implicaba sonido, música, palabras concretas. Para mí, era una forma de percepción mucho más amplia, una conexión con el material. Escucha a la garlopa, le decía, guiando su mano sobre la mía. Si la cuchilla está bien afilada y la madera es dócil, cantará con un susurro suave y continuo. Si chilla o se atasca, algo va mal. O el filo no es bueno, o estás yendo a contraveta, luchando contra la naturaleza misma de la madera. Recordaba a mi propio maestro, un hombre de pocas palabras, que me enseñó a diagnosticar un problema solo por el sonido que producía la herramienta. Intentaba transmitirle a Leo esta sensibilidad, este conocimiento sinestésico, pero chocaba contra el muro de una generación educada para procesar información de forma visual y explícita. Le costaba entender que el taller entero era un ecosistema de sensaciones interconectadas, un lenguaje que había que aprender a leer con todo el cuerpo. El olor del barniz al secar indicaba el nivel de humedad en el aire. La forma en que el serrín se rizaba revelaba la salud de la madera y la agudeza del filo. El peso de una pieza en la mano sugería su densidad y su potencial acústico futuro. Estas eran las verdades que yo había aprendido a lo largo de toda una vida. Datos que mi cuerpo procesaba sin necesidad de pensamiento consciente. Para Leo, eran variables abstractas que buscaba cuantificar. ¿Cuántos gramos debe pesar la tapa armónica?, me preguntaba, buscando una certeza numérica. Y yo le respondía con una metáfora. Debe sentirse ligera pero viva, como un pájaro que sostienes en la mano, a punto de echar a volar. Esta brecha entre su búsqueda de datos y mi confianza en la intuición se convirtió en nuestro principal campo de batalla silencioso. El primer gran desafío que le propuse fue la talla de la voluta, el caracol que corona el mástil del violín. Es una de las piezas más icónicas y para un principiante una de las más difíciles. Una verdadera prueba de fuego. Requiere una visión tridimensional precisa y un control absoluto sobre la gubia en curvas complejas y decrecientes que se cierran sobre sí mismas. Le di un bloque de arce perfectamente escuadrado y una plantilla de cartón, la misma que yo había usado en mis inicios, con los bordes ya gastados por el uso. Durante días, lo vi luchar con el bloque de madera como si fuera un enemigo. Sus primeros intentos eran toscos, asimétricos. Las espirales no fluían con la gracia de una concha de Nautilus, como debían, sino que se quebraban en ángulos torpes y violentos. La simetría, que sobre el papel parecía una guía sencilla, se convertía en un laberinto inexpugnable una vez que la herramienta tocaba la madera. Una tarde, lo encontré sentado en el taburete, con la voluta a medio tallar en las manos y la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. La frustración inicial había dado paso a una resignación pesada, casi palpable en el aire lleno de polvo de madera. «No puedo, Elías», me dijo en voz baja, sin mirarme. «Miro las volutas que tienes colgadas, tan perfectas, tan fluidas, y luego veo esto. Es solo un trozo de madera estropeado. Quizás esto no es para mí. No tengo tu talento, tu don para esto». En ese momento crucial, supe que las palabras de ánimo no serían suficientes, que necesitaba ver para creer.
Su confianza estaba rota, y yo tenía que encontrar la manera de reparar no la madera, sino su espíritu. El taller se quedó en silencio, y por un instante temí que ese fuera el final de nuestro viaje, que la dificultad del arte hubiera vencido su curiosidad. Me levanté sin decir palabra, caminé hacia un viejo armario de caoba que rara vez abría y saqué una pequeña caja de madera de cedro, oscura y sin adornos. Se la entregué. La abrió con cuidado. Dentro, envuelta en un paño de terciopelo granate, desgastado por el tiempo, yacía mi primera voluta, la que tallé cuando tenía su edad. Era un desastre absoluto, torcida, con cortes profundos donde la gubia se había escapado y una espiral que parecía más un nudo apretado que una curva elegante. Era la prueba tangible de mi propio fracaso inicial. Leo la miró, luego me miró a mí, con los ojos muy abiertos, llenos de una incredulidad que poco a poco se transformaba en comprensión. Vio en esa pieza no mi imperfección, sino la suya propia, y entendió que formaba parte de un camino mucho más largo del que imaginaba. Era un espejo de su propia lucha. La guardo para recordar de dónde vengo, le dije con voz suave, rompiendo el silencio. El talento no es un don que cae del cielo, Leo. Es la perseverancia disfrazada de pasión. Nadie nace sabiendo cómo convencer a la madera para que se convierta en música. Se aprende fracasando, una y otra vez, hasta que las manos finalmente entienden lo que la mente ya sabía desde el principio. El único fracaso real es rendirse antes de que eso ocurra. Le conté la historia de cómo mi maestro me hizo tallar 20 volutas antes de permitirme siquiera tocar el cuerpo de un violín. Le hablé de la rabia, de las ganas de abandonar, pero también de la pequeña y silenciosa victoria que sentí cuando la 18ª, por fin, empezó a parecerse a algo real. Mi confesión de vulnerabilidad, mi propia historia de fracaso, resonó en él más que cualquier lección técnica. Aquella conversación marcó un punto de inflexión. Leo no se volvió un maestro de la noche a la mañana, por supuesto, pero su actitud cambió radicalmente. La frustración ya no lo paralizaba. La empezó a ver como una parte inevitable y necesaria del proceso, como una señal en el camino. Empezó a hacer preguntas diferentes. En lugar de ¿cómo lo hago perfecto?, ahora preguntaba, ¿qué he aprendido de este error? ¿Por qué se ha roto la fibra aquí? Su enfoque se volvió más metódico, más paciente. Pasaba horas enteras simplemente practicando cortes en trozos de madera de desecho, desarrollando esa memoria muscular de la que tanto le había hablado, sintiendo cómo la herramienta respondía a cada mínimo cambio de presión o ángulo. Yo observaba en silencio, interviniendo solo cuando era estrictamente necesario. Estaba aprendiendo a ser un mejor maestro, a entender que mi papel no era solo demostrar la técnica, sino también guiarlo a través del paisaje emocional del artesano. El siguiente paso fue el cuerpo del violín, el corazón resonante del instrumento. Aquí, la precisión se vuelve crítica y no hay margen para el error. Le expliqué el delicado proceso de vaciado de la tapa de abeto y el fondo de arce, cómo teníamos que reducir el grosor a unos pocos milímetros, variando la medida en zonas específicas para optimizar la vibración y el tono. Usábamos compases de espesor, herramientas que medían con una precisión de décimas de milímetro. Le enseñé a marcar un mapa de grosores en la madera, como un topógrafo cartografiando un terreno invisible que solo existía para el sonido. Era un trabajo lento y minucioso, donde un desliz de la gubia podía arruinar semanas de trabajo previo. Leo, que había empezado a cultivar la paciencia como una planta delicada, se sumergió en la tarea con una concentración que me llenó de un profundo y silencioso orgullo. Mientras trabajaba, sin embargo, noté algo nuevo en su método, algo que no le había enseñado yo. A menudo, después de medir con el compás una zona, cerraba los ojos y pasaba las yemas de los dedos por la superficie de la madera, tanto por dentro como por fuera, con una lentitud casi meditativa. Al principio, pensé que era solo una peculiaridad, una manía, pero luego me di cuenta de lo que estaba haciendo.
Estaba intentando sentir las diferencias de espesor, corroborando la medición mecánica con su propia percepción táctil. Estaba empezando a desarrollar esa sensibilidad de la que le había hablado, conectando los datos numéricos con la experiencia física. Estaba, a su manera, traduciendo mi lenguaje de intuición a su propio idioma, uno que partía de la lógica para llegar a la sensación. No estaba simplemente imitando mis métodos, los estaba asimilando, cuestionando y haciendo los suyos, con una concentración absoluta, que ya no nacía del miedo al error sino de un profundo respeto por el proceso. Leo comenzó el ensamblaje de la caja armónica. Era el momento en que las piezas individuales, cada una trabajada con esmero durante semanas, se unen para convertirse en la promesa de un instrumento. Lo observé preparar la cola caliente, comprobando su temperatura y consistencia, no con un termómetro, sino con el tacto, tal y como le había enseñado. Sus manos, que meses atrás eran torpes e inseguras, se movían ahora con una fluidez y una economía de movimiento que me llenaban de un orgullo sereno. Colocaba los sargentos con la presión justa, limpiaba el exceso de cola con un paño húmedo, anticipando cada paso. Ya no era un simple estudiante que seguía instrucciones. Se había convertido en un colaborador, en un artesano que dialogaba con la madera, entendiendo sus necesidades y sus límites. Llegó el momento de cortar las efes, una de las operaciones más delicadas y simbólicas. Le expliqué de nuevo su función acústica, cómo su forma no era un capricho estético, sino una obra maestra de ingeniería desarrollada a lo largo de siglos para permitir que la tapa vibrara con la máxima libertad. Le entregué el cuchillo de hoja fina, el mismo que mi maestro me entregó a mí, y vi cómo tragaba saliva, la tensión visible en sus hombros. Pero esta vez era diferente. No era el pánico del novato, sino la concentración del profesional que se enfrenta a una tarea de alta responsabilidad. Puse una mano en su hombro y le dije: «Confía en tus manos, Leo. Ya han aprendido más de lo que crees. Respira hondo y guía la cuchilla. Ella sabe el camino». Él asintió, y vi en sus ojos una determinación que disipó todas mis dudas. Guió la cuchilla a lo largo de las complejas curvas con la precisión de un cirujano, deteniéndose para respirar, para reevaluar el ángulo, para limpiar las pequeñas virutas que se desprendían. Yo no decía nada, simplemente observaba, sintiendo una mezcla de tensión y admiración. Era como ver a un pájaro abandonar el nido por primera vez. Mi instinto era intervenir, protegerlo del fallo, pero sabía que debía abstenerme. Este era su momento, su prueba. Cuando finalmente extrajo la última pieza de madera y las dos efes quedaron perfectamente recortadas en la tapa, exhaló un largo suspiro de alivio. Me miró, y en sus ojos no había solo satisfacción, sino el brillo del verdadero creador, el que ha superado un desafío que parecía insuperable. No hubo aplausos, solo un silencioso intercambio de miradas que valía más que 1000 palabras. Había cruzado un umbral importante. La siguiente fase era encajar el mástil en el cuerpo del violín, una operación de carpintería de altísima precisión, donde un error de 1/10 de grado puede arruinar la afinación y la comodidad del instrumento para siempre. Le mostré cómo tomar las medidas, cómo calcular el ángulo exacto de la mortaja. Le dejé a él marcar las líneas con el gramil y comenzar el vaciado con el formón. Ahora, mi papel había cambiado. Ya no guiaba su mano, sino que me limitaba a observar desde un segundo plano, ofreciendo un consejo solo cuando él me lo pedía. Él trabajaba con una metodología impecable, midiendo 2 y 3 veces antes de realizar un solo corte. Estaba aplicando no solo la técnica que yo le había enseñado, sino también un rigor analítico propio, una forma de pensar que unía mi sabiduría empírica con su propia lógica estructurada. Llegó el momento de la primera prueba en seco. Con sumo cuidado, Leo deslizó la espiga del mástil en la mortaja que acababa de tallar en el cuerpo. Ambos contuvimos la respiración. El silencio en el taller era tan denso que se podía sentir. ¿Encajaría?
¿Sería el ángulo el correcto? Un ajuste demasiado holgado, y la unión sería débil. Demasiado apretado y podría rajar la madera. Lo vi pasar los dedos por la unión, frunciendo el ceño, evaluando el resultado con una mirada crítica que ya no buscaba mi aprobación, sino la verdad del propio objeto. El futuro del violín, el fruto de meses de trabajo incansable, pendía de ese ajuste preciso. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, y solo existíamos nosotros dos, y esa pieza de madera que luchaba por encontrar su forma definitiva, su unidad. El encaje era casi perfecto, pero no del todo. Una minúscula luz se filtraba por uno de los lados. Una imperfección invisible para un ojo inexperto, pero un abismo para nosotros. El Leo, de hace unos meses, se habría hundido en la frustración, viendo solo el fracaso. El Leo de ahora se quedó mirando la unión, pensativo. No se giró hacia mí buscando una solución inmediata. En lugar de eso, cogió un trozo de tiza, la frotó sobre la espiga y volvió a introducirla. Al sacarla, la marca de tiza le reveló exactamente dónde estaba el punto de fricción, el exceso de madera que debía ser eliminado. «Creo que solo necesito rebajar un poco aquí en el talón», dijo, más para sí mismo que para mí. Su capacidad para diagnosticar el problema y proponer una solución me llenó de un orgullo inmenso. Trabajamos juntos en ese ajuste final, en un baile de movimientos sincronizados. Él rebajaba una finísima viruta con el formón, y yo le ayudaba a comprobar de nuevo el encaje. La comunicación verbal era casi innecesaria. Nos entendíamos con gestos, con miradas. Finalmente, tras varios intentos pacientes, la espiga se deslizó en la mortaja con un ajuste perfecto, firme y sin holguras. La sin geometría era la correcta. Mientras Leo admiraba la unión, yo sentí una punzada de melancolía, una sensación agridulce. Me estaba volviendo menos necesario. Cada acierto suyo, cada problema que resolvía por sí mismo, era un paso más hacia su independencia y, de alguna manera, un paso que lo alejaba de mí. Me pregunté si le había enseñado todo lo que necesitaba saber, no solo sobre la madera, sino sobre la resiliencia que exige este oficio. Con el mástil en su sitio, procedió a encolar el diapasón de ébano. Lo vi aplicar la cola caliente, colocar la pieza con precisión milimétrica y asegurarla con sargentos, comprobando una y otra vez que la alineación con el eje central del violín fuera perfecta. Se movía con una confianza tranquila, que ya no era una actuación para impresionarme, sino una manifestación de su seguridad interna. Me encontré a mí mismo simplemente observando, recordando mis propios comienzos, pero reconociendo en él algo nuevo. Leo no solo había aprendido mis métodos, los había interiorizado y los ejecutaba con una mente analítica y moderna. Era la tradición filtrada a través de una nueva conciencia, y en ese momento comprendí que el legado no consistía en crear una copia de mí mismo, sino en sembrar una semilla que pudiera crecer de formas inesperadas. El violín ya estaba completamente montado, aún estaba en blanco, sin la protección ni el color del barniz, pero su forma definitiva ya estaba allí. Era, sin lugar a dudas, un instrumento musical, un objeto con alma. Leo lo sostuvo en sus manos, recorriendo con la yema de los dedos las curvas que él mismo había creado desde cero, desde un simple bloque de madera. Vi en su rostro una conexión profunda, el vínculo indeleble que se forma entre el creador y su obra. Sentí una oleada de orgullo tan intensa que casi me abrumó, pero también la certeza de que nuestro viaje se acercaba a un punto de inflexión. Había superado con éxito la carpintería. Ahora venía la parte más sutil y misteriosa: darle al violín su piel y su voz a través del barniz, la verdadera prueba de su paciencia y su alma de artista. Con una calma que desmentía la audacia de su pregunta, Leo se apartó de la mesa de trabajo y se dirigió a la esquina donde había dejado su mochila. Sacó su ordenador portátil, un objeto que siempre me había parecido fuera de lugar entre el polvo de madera y el olor a resina.
Sentí una punzada de la misma irritación que había experimentado durante nuestra discusión sobre el barniz, un instinto protector hacia la pureza de mi oficio. Esperaba que me mostrara un vídeo, un tutorial de algún experto anónimo de Internet que pretendía desvelar los secretos de la lutería en 5 minutos. En cambio, abrió un programa de diseño tridimensional y me mostró un modelo detallado y preciso del puente que tenía en la mano. Era una réplica digital perfecta, pero para mí, en ese primer instante, no era más que una imagen fría, una abstracción sin alma, desprovista del calor y la imperfección inherente de la madera real que da vida a la música. No se trata de reemplazar el trabajo manual, Elías, comenzó a explicar, notando mi escepticismo. Se trata de hacerlo más preciso. Me mostró cómo había utilizado el programa para diseñar una plantilla, una especie de guía o soporte, a medida para el puente en bruto. Su idea era imprimir esta guía en una impresora 3D. Esta pieza de plástico, diseñada con tolerancias de una fracción de milímetro, encajaría sobre el puente y tendría unas ranuras exactas que guiarían la cuchilla para tallar la curvatura superior y el grosor de las patas con una perfección casi matemática. Eliminaría la mayor parte del riesgo, argumentó. Podríamos concentrarnos en la calidad del corte, en el acabado, sin el temor constante de quitar demasiada madera y arruinar la pieza. Escuché en silencio, viendo cómo mi mundo de sensaciones y experiencia empírica chocaba con su universo de datos, vectores y algoritmos. No era pereza, era una forma de pensar radicalmente diferente. Mi primer impulso fue rechazarlo de plano, decirle que la belleza del oficio residía precisamente en esa imperfección, en la habilidad del artesano para navegar el riesgo con su propio pulso y su vista entrenada. Pensé en mi maestro, que me habría echado del taller por una sugerencia así. Pero entonces recordé mi promesa, la tregua que habíamos sellado. Miré a Leo, que no me miraba con la arrogancia de quien cree saberlo todo, sino con el entusiasmo de quien ha encontrado una solución a un problema real. Vi el tiempo y la inteligencia que había invertido en diseñar esa pequeña pieza. Comprendí que decirle que no sería un acto de orgullo, no de sabiduría. De acuerdo, dije, y la palabra sonó extraña en mi propia boca. Mañana, tráela. Vamos a probar tu invento. En ese momento, acepté que el riesgo ya no era solo arruinar una pieza de madera, sino también cerrar la puerta a una nueva forma de entender mi propio arte. Al día siguiente, Leo llegó con una pequeña pieza de plástico azul, intrincadamente formada. Parecía un objeto de otro planeta en la penumbra de mi taller. La cogí en mis manos. Era ligera, pero sorprendentemente rígida y precisa. Me mostró cómo el puente de arce en bruto encajaba en su interior como una llave en una cerradura. Las guías para la cuchilla eran finas y exactas. Era, tuve que admitirlo, una herramienta ingeniosamente diseñada. Juntos, aseguramos la pieza en el pequeño tornillo de banco. Sentí una extraña mezcla de aprensión y una curiosidad casi infantil. Estaba permitiendo que un proceso que había realizado de la misma manera durante más de 50 años fuera alterado por la tecnología más moderna. Por un momento, me sentí un traidor a mi propia historia, a la larga cadena de maestros y aprendices de la que yo era un eslabón. Pero la emoción de lo desconocido era más fuerte que el miedo al cambio. Leo cogió la cuchilla. Con la ayuda de la guía, sus movimientos, normalmente cautelosos y vacilantes, en una tarea tan delicada, se volvieron firmes y seguros. La plantilla de plástico no hacía el trabajo por él. Sus manos aún tenían que sentir la resistencia de la madera. Su oído aún tenía que escuchar el susurro del filo cortando las fibras. Pero la guía eliminaba la angustia de mantener el ángulo perfecto, liberando su mente para concentrarse por completo en la calidad del corte. Observé, fascinado, cómo las virutas se desprendían con una regularidad y una finura que yo mismo tardé años en dominar. Medí
cuenta de que aquello no era una trampa, ni un atajo. Era una herramienta, una evolución de las plantillas de cartón y los compases que los luthieres hemos usado durante siglos. Era la misma artesanía, pero hablada con un acento del siglo XXI. La esencia, la conexión entre el hombre y la madera, permanecía intacta. Cuando terminó y liberó el puente de su soporte azul, el resultado me dejó sin palabras. La pieza era impecable. La curvatura superior era una parábola perfecta. Los pies se adaptaban al arco de la tapa del violín con una precisión absoluta, y el grosor disminuía hacia la parte superior con una delicadeza que maximizaría la transmisión de las vibraciones. Era una obra de una precisión que a mí me habría costado horas de trabajo minucioso, de medir, cortar un poco, volver a medir, con el corazón en un puño. Leo lo había logrado con una eficiencia y una seguridad asombrosas. Tomé el pequeño puente de arce en mis manos, lo sopesé, sentí sus bordes afilados y su superficie lisa. No había nada que pudiera objetar. Técnica y funcionalmente, era perfecto. Tuve que admitir, primero en silencio y luego con una lenta inclinación de cabeza, que su método no solo había funcionado, sino que había mejorado el mío. El veredicto final, sin embargo, solo podía darlo el propio instrumento. Con sumo cuidado, colocamos el puente en su posición exacta sobre la tapa barnizada. Pasamos las cuerdas por sus ranuras y las tensamos lentamente hasta alcanzar la afinación correcta. El violín, que había permanecido en silencio durante semanas, ahora zumbaba con una energía contenida, listo para hablar por primera vez. Cogí el arco, un gesto que he repetido miles de veces, pero que en ese momento se sentía completamente nuevo. Mi corazón latía con una expectación que no sentía desde mis propios días de aprendiz. Toqué una simple escala, luego un arpegio, escuchando no solo las notas, sino el alma del sonido. Y lo que oí me dejó sin aliento. La voz del violín era clara, potente y sorprendentemente rica en armónicos. Poseía una resonancia y una respuesta inmediata que normalmente solo se encuentran en instrumentos que ya han sido tocados durante años. Bajé el arco y me quedé en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. El sonido era la prueba irrefutable. La perfecta transmisión de la energía de las cuerdas a través de ese puente, tallado con una precisión casi inhumana, había despertado algo excepcional en la madera. La tecnología no había ahogado el alma del violín. Le había dado unos pulmones más fuertes para cantar. Miré a Leo. Estaba de pie, inmóvil, observándome con una mezcla de ansiedad y esperanza en sus ojos. No le dije, tenías razón, ni, tu método es mejor. En su lugar, le devolví el violín y le dije algo mucho más importante. Durante 50 años, yo he enseñado a la madera a hablar mi idioma. Hoy, tú le has enseñado un dialecto nuevo, y ella te ha respondido con una voz que yo no conocía. En ese instante, la dinámica entre nosotros cambió para siempre. Ya no era solo su maestro. Me había convertido, con gratitud y asombro, en su alumno. Unas semanas más tarde, una joven música del conservatorio local entró en el taller. Creí que venía a verme a mí, pero tras un educado saludo, sus ojos se dirigieron directamente a Leo, que estaba limpiando unas herramientas con esmero. He oído, dijo ella, que aquí trabaja un nuevo luthier, uno que entiende tanto la tradición como las nuevas posibilidades. Yo di un paso atrás, moviéndome hacia mi vieja silla en el rincón, y un acuerdo silencioso pasó entre nosotros. Este encargo era suyo. Yo no intervendría, no aconsejaría a menos que me lo pidiera. Sería simplemente una presencia, un testigo de la culminación de nuestro viaje. Leo, tras un breve instante de sorpresa, se enderezó. Habló con ella sobre el sonido, sobre la madera, sobre lo que buscaba en un instrumento, con una confianza que no era arrogante, sino ganada a pulso. Aceptó el encargo, y desde ese momento me convertí en un espectador en mi propio taller, observando el nacimiento de algo enteramente nuevo. Lo vi dirigirse al almacén de madera.
mi santuario durante décadas. No se apresuró. Pasó las manos por los tablones de abeto y arce, tal como le había enseñado, golpeándolos suavemente con los nudillos, escuchando su promesa resonante. Los levantó hacia la luz, estudiando la veta, oliendo el tenue aroma del bosque aún atrapado en su interior. Pero luego hizo algo que yo nunca hacía. Sacó un pequeño dispositivo digital y midió la gravedad específica y la humedad de las piezas elegidas, anotando los datos en su cuaderno. No estaba reemplazando la intuición con números. La estaba complementando, creando un mapa más completo del material que tenía ante sí. En ese instante, vi la fusión perfecta de nuestros dos mundos. El alma del artesano guiada por la precisión del ingeniero. Estaba construyendo su propio lenguaje, y era más elocuente de lo que yo jamás hubiera podido imaginar. El legado no. Se estaba copiando. Se estaba enriqueciendo ante mis propios ojos. Las semanas siguientes, el taller se llenó de un nuevo ritmo, uno que era completamente suyo. Leo trabajaba con una intensidad concentrada que me maravillaba. Sus manos, antes vacilantes, se movían ahora con la certeza de quien ha interiorizado el oficio hasta los huesos. La garlopa cantaba bajo su control, produciendo virutas translúcidas y perfectas. La gubia seguía las curvas de la voluta con una elegancia que era a la vez mía y suya. Utilizaba mis viejas plantillas de cartón, pero también sus propias guías impresas en 3D para los cortes más delicados, logrando un nivel de consistencia que era asombroso. Noté pequeños detalles, sutiles cambios en la curvatura del fondo o en el grosor de los aros, decisiones que tomaba basándose en sus propios cálculos y sentido estético. No estaba simplemente construyendo un violín, lo estaba interpretando, infundiendo el diseño centenario con su propia y única firma. Ya no era mi aprendiz, era un artista encontrando su voz. Cuando llegó el momento del barniz, el punto de nuestro mayor conflicto, contuve la respiración. Leo pasó un día entero preparando las resinas y aceites según mi vieja fórmula familiar, tratando los ingredientes con una reverencia que me conmovió profundamente. No optó por el atajo sintético. Sin embargo, construyó un pequeño armario de secado, cerrado, y con un sistema de control de humedad y una suave circulación de aire, utilizando sus conocimientos técnicos para crear el entorno perfecto para el proceso natural. Aplicó cada fina capa con la técnica tradicional del pincel, pero su entorno controlado aseguró que cada una se secara de manera perfectamente uniforme, libre de polvo e imperfecciones. No había elegido mi camino ni el suyo. Había forjado un tercer camino, uno donde la tradición era honrada y mejorada por una innovación inteligente. Respetó el alma del proceso, pero le dio las mejores condiciones posibles para expresarse. Una lección de sabiduría y humildad. El día que encordó el instrumento, el aire del taller estaba cargado con una electricidad casi sagrada. Observé desde mi rincón cómo colocaba cuidadosamente el alma y posicionaba el puente que él mismo había diseñado y perfeccionado. Afianzó las cuerdas lentamente, dejando que la madera se acostumbrara a la tensión, escuchando su despertar. Luego, cogió el arco. No tocó una pieza compleja, solo una escala simple y clara que permitía a cada nota resonar plenamente en el espacio. El sonido que llenó la estancia fue extraordinario. Tenía la calidez y la profundidad que yo siempre busco, la firma de mi escuela, pero también poseía una claridad brillante, una potencia de respuesta que era enteramente nueva. Era una voz que llevaba mi pasado, pero que cantaba claramente sobre el futuro. En ese sonido puro y vibrante sentí una paz profunda y abrumadora recorrer mi cuerpo. El conocimiento estaba a salvo. La música iba a continuar. La joven música regresó una semana después. Leo le presentó el violín él mismo. Le explicó sus decisiones, las características de la madera, los matices del barniz. Ella lo tocó, y su rostro se iluminó con una alegría que fue la validación definitiva de todo nuestro trabajo. Yo permanecí en mi silla,
un anciano silencioso en un rincón, sintiendo mi corazón hincharse con una gratitud tan inmensa que casi dolía. Había comenzado este viaje pensando que estaba dando un regalo, transmitiendo mi conocimiento antes de que se desvaneciera. Pero el verdadero regalo había sido para mí. Leo no solo había salvado mi legado del olvido, lo había revitalizado, asegurando que no se convirtiera en una pieza de museo, sino en un arte vivo y en evolución. Me enseñó que transmitir un legado no consiste en crear una copia, sino en encender un fuego nuevo. Mis manos son viejas, pero mi espíritu se siente joven otra vez. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado así.